amigos, continuamos nuestra conversación con María Teresa Velandria, que estuvo de paso en el país y nos visitó en el Museo del Mar. Y ella como abogada y exdiplomática y conocedora de muchos temas, vamos a decir regionales, incluyendo del derecho del mar, nos pusimos a hablar de cosas interesantísimas, como esa historia de los naufragios y cuáles son esos puntos en común, esos puntos de geopolítica, porque nuestra ubicación, tanto de la isla de Santo Domingo como del continente, en un momento donde los españoles y portugueses se lanzaban al mar a buscar esos caminos, bueno, más los españoles porque los portugueses ya por la bula papal le había sido, vamos a decir, definido que podían bordear todo el continente africano y llegar a las ansiadas Indias, donde conseguían las especias, esa seda, todo eso que era, señores, señores, vivíamos una época donde aquello no había refrigeradores. Entonces tenían que ir a buscar esto para poder comer, para comer carne, para sazonarla, las sedas para vestirse, esos eran los lujos de esta época. Y recordamos que pues ya estaba el Imperio Otomano en el famoso Mediterráneo, en el Mare Nostrum, y ya habían pues muchísimos piratas otomanos y a los que estaban en la punta, que eran España y Portugal, pues podían salir a explorar lo que era ese mundo que Colón presumió redondo, ya se sabía desde la época de la Biblioteca de Alejandría, se conocían todos estos temas de que el planeta Tierra era redondo, no se sabía exactamente la circunferencia porque había unos cálculos que obviaban algunas millas náuticas y por eso Colón creía que iba a estar más cerca, pero en fin, durante toda esta expedición, a partir del 1492, pues hubo, como es natural, muchos naufragios. No había aquellos instrumentos como los que tenemos ahora, no había esos mapas, no había el conocimiento y muchos buques, muchos barcos, muchos navíos perdieron ahí su rumbo y naufragaron. Alrededor de la isla de Santo Domingo tenemos muchos naufragios localizados y por localizar. Y en este caso enseñábamos a María Teresa y ella nos hablaba también yo le preguntaba sobre el derecho marítimo, aquellos bancos, qué pasa con los barcos de pabellón, y ella me recuerda el hallazgo del San José, del Santo Grial, como le llaman, y que también está en discusión de a quién pertenece. ¿Cómo funciona esto después de este acuerdo con la UNESCO? Háblame un poco. Mira, el caso del galeón San José es muy interesante y además está muy vigente porque justo en diciembre del 2022, es decir, hace menos de un mes, en el sitio que tú tienes ahí en el mapa, él fue hundido en 1708. ¿Y por qué se considera el santo grial de los naufragios? Porque llevaba aproximadamente entre 130 y 180 toneladas ¡Wow! de oro, plata y diamantes. Uf. Entonces, además de, bueno, vajillas, de min, etcétera, pero el cargamento que llevaba se considera uno de los más valiosos de la época. Y porque, digamos, cuando conversamos en el museo te dije, mira, hay un caso muy famoso que tú deberías conocer, que es el del San José. ¿Y por qué está, digamos, actualizado? Porque justo el 25 de diciembre del año pasado se anunció que en ese mismo lugar arqueológico se encontraron 2 barcos más. La corriente pues va moviendo los restos de los naufragios y porque es un caso muy conocido en Colombia. Porque el presidente Santos, cuando se encontró el barco, que fue en el año 2015, el gobierno de Colombia había hecho un acuerdo con una compañía que se llama Sea Search Armada, habían firmado un contrato en el cual estas empresas que se dedican a la búsqueda de tesoros subacuáticos habían hecho un acuerdo porque se sabía que probablemente el San José estaba por allí para compartir una parte de lo que podría ser eventualmente el tesoro. Luego está, como mucha gente sabe, hay un convenio de la organización de la UNESCO, que es el Tratado Internacional para la Protección del
protección del de patrimonio subacuático, que es del año 2001. Pero resulta que Colombia no lo firmó. ¿Por qué? Porque Colombia ya sabía que muy probablemente iban a encontrar el San José. Entonces, Colombia, desde el punto de vista legal, ¿qué está pasando con el barco? Sí. Colombia y España son parte de la Convención Internacional de Derecho del Mar de Montego Bay de 1982. En la ruta de lo que es el derecho del mar se hace una primera convención de derecho del mar en los años 60, donde se definen cuáles son los límites del mar. La primera forma de medir el mar territorial, históricamente, era hasta donde llegaban las balas de tus cañones. Sí, por eso es que todas nuestras costas están fortificadas. Sí. O sea, los españoles que hicieron en cada uno de los sitios donde ellos intentaban proteger sus dominios, están los fuertes. Sí. Está aquí la fortaleza de Osama, aquí en Santo Domingo, y bueno, Venezuela está llena de castillos, San Carlos de Borromeo, el castillo de Cumaná, las salinas de Araya, porque la sal era un bien preciado, sí, claro. Los castillos de Maracaibo, en fin. Entonces, ¿hasta dónde llegaba mi mar territorial, mis dominios? Hasta donde llegaran las balas de mis cañones. Esa fue la primera medición del mar territorial. Luego, en los años 60, se hace una medición de 6 millas náuticas y luego en la Convención de Montego Bay se hace una medición y se dice que el mar territorial es de 12 millas náuticas. Y luego viene... Define el concepto de mar territorial. Define el concepto de mar territorial. Pero explica que esto pertenece al a Estado. Lo que es el Estado para explotar, para pesca, para pasar, o sea, tienes que pedir permiso. Aguas interiores. Exacto, eso es lo que quiero decir. Son tus aguas interiores y tu mar territorial sobre el cual tú tienes soberanía y jurisdicción. Primero están las aguas interiores, que son las que están como dentro de cuando hay bahías y ese tipo de cosas. Y luego tu mar territorial, que son 12 millas náuticas. Exacto. Después tienes la zona contigua, después tienes la zona económica exclusiva. Eso. Y entonces hay una serie de cosas que tú puedes hacer en la zona contigua. Tú tienes derecho de, los guardacostas tienen el derecho de hacer inspección sanitaria, policial, etc. Entonces, bueno, Colombia, volviendo al caso San José, es signataria, al igual que España, de la Convención de Derecho del Mar. Cuando se decide discutir la Convención de Patrimonio Subacuático, Colombia no la firma, porque ya ellos tenían una idea del San José. Si la firmaban, se comprometían a la cooperación, porque ¿qué pasa? La Convención habla de cooperación fuera de la jurisdicción nacional y aguas territoriales. Es cooperar para la protección del patrimonio subacuático, pero no en aguas jurisdiccionales, sino fuera. ¿Dónde apareció fuera? No. En aguas territoriales. No, lo que pasa es que el San José aparece en aguas territoriales colombianas. Sí, sí. Entonces, Colombia dice, como el barco aparece en mis aguas territoriales, el barco es mío. Como había venido pasando durante años. Años. Sí. España dice, no. Colombia dice, el barco es mío porque apareció en mis aguas territoriales y lo descubre la Armada colombiana. Ahí entonces Colombia tiene dos problemas. Uno, con la jurisdicción del barco porque apareció en sus aguas. Dos, porque lo descubre la Armada y no la empresa Sea Search Armada. ¿No fue la empresa? No. Pero no fue la Armada en colaboración con la empresa. Entonces ahí tienen ellos otra discusión legal. Ellos están tratando de anular el contrato con la empresa. O sea, ellos tienen dos discusiones legales. Y España dice, no, el barco es nuestro porque el pabellón perteneció a la Armada Española en el momento en que fue hundido y además fue hundido por unos corsarios ingleses en ese momento. España ha ganado otros juicios. España ha presentado querellas judiciales y ha recuperado en el año, aquí lo tengo, uno no se acuerda de toda la fecha, España recuperó 2 barcos en el año 98 y en el año 2007, bajo la misma discusión. Sí. Es decir, aunque hayan sido hundidos en aguas territoriales de otros estados, el pabellón del barco es mío, con lo cual yo puedo reclamar el barco. Entonces, aparentemente, en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque, se había generado una discusión a nivel de cooperación de que, bueno, entonces rescatemos el tesoro, nos quedamos con parte del tesoro
y devolvemos la embarcación al gobierno de España. Pero lo que le interesa a ellos más que todo es el mismo tesoro, Claro. que se supone que iba para Felipe V. Ahora, en diciembre, lo que te acabo de decir, encontraron en el mismo espacio, en el mismo lugar, sí, 2 barcos más que deben ser parte de la misma, del mismo, el mismo evento, sí, que los hundieron porque fue una flota inglesa de corsarios ingleses que hundieron el San José. Colombia tiene 2 litigios, el que tiene con España y el que tiene con Sea Search Armada, sí, con la empresa, porque no quieren repartir el tesoro, obviamente, porque es un tesoro muy interesante, pero ahora hay un tema político adicional, y es que el presidente Petro ha dicho que no, que de ninguna forma van a devolver el barco, porque lo que ocurre es que ese barco y el hundimiento y el tesoro representa el saqueo de España, de los tesoros de América. Entonces ya entró un asunto que no había estado en discusión, que era el asunto ideológico. Sí, Entonces aquí se están cocinando. Se están mezclando varios elementos. En ese barco iban 600 tripulantes que murieron todos en el hundimiento del barco, además del patrimonio del tesoro que tenía. Ya te digo, 103, se estima que llevaba entre 130 y 180 toneladas de oro, plata y esmeraldas. Además, uno de los más grandes productores de esmeraldas del mundo es Colombia. Llevaba cañones de bronce hechos en Sevilla. O sea, que el barco es un barco, por eso le dicen el santo grial de los naufragios. Entonces ahora, digamos, volvió a la palestra el barco por la aparición de estas dos nuevas embarcaciones y por las declaraciones del presidente Petro, que dijo que de ninguna manera ese barco salía de Colombia, porque ese barco había que rescatarlo y transformarlo en un museo, colocarlo en Cartagena, porque además representaba el saqueo histórico de España, de los tesoros de América. Una pregunta, María Teresa. Estos 2 otros barcos que hubo este litigio, ¿a quién pertenecía y España los reclamó? Mi pregunta es si ¿a qué países pertenecían? ¿Ya habían firmado la Convención de la UNESCO? Eran países de Centroamérica. Pero sí, ya habían firmado la Convención. Habían firmado la Convención. Porque ¿qué obligatoriedad tiene Colombia si no ha firmado la Convención de la UNESCO? Ninguna, ¿verdad? Y fíjate que la Convención está abierta, porque es una convención del 2001, tuvo una pequeña reforma en el 2007 y la han firmado 70 países nada más. Y es una convención de cooperación. Sí, nosotros la firmamos en la República Dominicana. Y tiene un consejo consultivo. Sí. La última reunión que hubo cuando se cumplió 20 años, en el año 2021, se hizo una gran convención para celebrar los 20 años de la convención. Fue en Namibia. Y al final, ¿qué es lo que pasa con el derecho internacional público? Que el derecho internacional público primero es reactivo. Es decir, se legisla en materia de derecho internacional público para darle legalidad a eventos que ya ocurrieron. Y luego, la sanción en materia de derecho internacional, tú estás sancionando a un Estado. Es decir, tú no puedes meter al Estado preso. Entonces, siempre tú vas a buscar la vía judicial. Y para dirimir las controversias entre 2 Estados, hay un tribunal que es la Corte Internacional de Justicia. Sí. Entonces, en el caso de que eventualmente no se puedan poner de acuerdo, irán a la Corte Internacional de Justicia a un litigio que puede durar años, primero porque ahí no hay nadie que esté vivo, ahí no hay nadie que se vaya a levantar del mar y diga, bueno, mire, puede tomar años, y hay un litigio eventual entre España y Colombia por el San José. Bueno, la verdad es que veo la situación complicada. No, pero si Colombia no ha firmado, tiene un punto a su favor. Como bien tú dices, yo no creo que ahora mismo Petro dé ni una sola pieza, porque también está esa parte de que le pertenece, del saqueo y todo esto. Déjame ponértelo en otros términos, que tienen que ver también con el derecho del mar y todo esto. Venezuela y Colombia, nosotros tenemos un litigio fronterizo importante por la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela. Venezuela nunca suscribió el protocolo de la Corte Internacional de Justicia, precisamente porque nosotros teníamos 2 litigios fronterizos. Uno
con la República Cooperativa de Guyana por el territorio Esequibo y uno con la República de Colombia por la delimitación de las áreas marinas y submarinas con Colombia. ¿Por qué es la controversia? Bueno, una controversia que viene de la época de la colonia. Pero no se define con el derecho marítimo. No, porque una precisamente se ocasiona a raíz de la evolución del derecho del mar, que es la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo, y la otra tiene que ver con lo que fueron los territorios que le otorgaron a Gran Bretaña, en fin, son dos, una es territorial y la otra es marítima. Venezuela nunca suscribió el estatuto para adherirse a la Corte Internacional de Justicia. Nosotros nunca lo firmamos porque nosotros consideramos que nuestras controversias jurídicas las íbamos a resolver por la vía bilateral. Colombia sí había firmado el estatuto de la Corte y fue a la Corte por una delimitación que tenían con Nicaragua. Cuando Colombia y Panamá se separan, las islas de San Andrés y Providencia quedan bajo la jurisdicción de Colombia, pero están frente a Nicaragua. Ellos van a un litigio internacional en la Corte Internacional de Justicia y en el año 2016 pierden. Y después que pierden, se retiran de la jurisdicción internacional de la Corte. Entonces, por eso te digo, el derecho internacional del mar es muy cambiante. A raíz de que ellos pierden la sentencia en el 2016, se retiran de la Corte. En el caso nuestro, que nunca pertenecimos a la jurisdicción internacional de la Corte, la República Cooperativa de Guyana nos demanda hace 3 años por la interpretación del protocolo de 1899, la controversia que tenemos por el territorio Esequibo, y no siendo nosotros parte de la Corte, porque nunca adherimos al protocolo, además hay una parte de esa reclamación que tiene que ver con el mar, porque es la salida del delta del Orinoco, que es nuestra única salida directa al Atlántico, nos llevan a la Corte, no siendo nosotros parte de la Corte, pero la Corte decide que sí se va a abocar al caso. Entonces, todo esto que pasa es muy dinámico, no sabemos qué va a pasar en el caso del galeón San José, pero son casos sumamente interesantes y además, por ejemplo, en la costa venezolana, y con esto termino, toda la costa nuestra sufrió, obviamente, naufragio, y hay una parte de nuestra historia en la costa que muy pocos la cuentan, que fue la participación de Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos alemanes se vinieron hasta nuestras costas y tuvimos prácticamente un bloqueo porque frente a la costa venezolana, en el estado Falcón, estaba la refinería de Aruba y Curazao. Y los alemanes, que estaban en guerra contra Holanda, bloquearon nuestras costas. Y hay nuestra marina y nuestros historiadores y arqueólogos de la Marina de Guerra flotaron torpedos en las costas, entonces ahí empezaron a investigar, bueno, estos torpedos de dónde salieron, y hay toda una documentación a nivel histórico de los submarinos, la gente los vio, o sea, nuestra conexión histórica, y están los hundimientos, se hundieron más de 300 naves pequeñas, que eran las que llevaban el petróleo de Venezuela a la refinería, y las hundieron los alemanes. Entonces, nuestras costas están llenas de embarcaciones, tanto del siglo XVII, XVIII y XIX, hundidas, y hay pues un patrimonio subacuático que está por descubrir, que está por explorar, y que ahora con este Tratado de Patrimonio Subacuático de la UNESCO, pues lo que impone es la cooperación fuera de la jurisdicción y las aguas territoriales. Mira, tú sabes, María Teresa, que hay mucha controversia con estas medidas de la UNESCO. Ellos dicen que incluso hay una nueva tendencia que en vez de rescatar estos vestigios, estos tesoros, este patrimonio subacuático, lo mejor sería que permanecieran en el fondo del mar y hacer museos subacuáticos, que si bien es cierto que es muy poco, es muy reducido el porcentaje de personas que pueden verlo, y esto limitaría muchísimo. El Museo del Mar no existía, no existirían muchísimos museos, y eso, bueno, alguien pudiera decir que no es tan democrático. Sin embargo, aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con que no se saquen las piezas del fondo del mar, porque tenemos derecho a verlos, nos gusta hacer investigaciones sobre eso, pero una de las razones que he investigado, y yo lo veo muy lógico, es que quizás en este momento todavía no tenemos los métodos suficientes para
sacar estos vestigios de una forma muy cuidadosa, sin dañarlos, y no tenemos la suficiente información. Tú, por ejemplo, has hecho esta historia de cómo en un momento dado no se tenía la información de que de esta pugna entre japoneses y holandeses en las costas venezolanas, y esto de alemanes y holandeses en las costas venezolanas, sí, ¿no? sí. Y este desconocimiento, como cualquier otro, podría hacer que se encontraran tesoros, vestigios, piezas, patrimonio hundido y se mal utilizara, simplemente se vendiera y no sirviera para fabricar todo esta guía, esta historia pasada. O sea, que ellos dicen que debemos preservar una parte importante de nuestro patrimonio subacuático hasta que la humanidad esté preparada en cuanto a datos de investigación y en cuanto a tecnología para poder seguir investigando. Y desde ese punto de vista yo veo que tiene lógica, pero a la vez encuentro que, por ejemplo, y por eso me extraña que esta compañía que el gobierno y la Armada de Colombia contrataron no haya participado en lo que sería encontrar el barco. No, sí estaban. Ajá, pero estaban. exacto. Entonces, lo que quiero referir lo que pasa es que Colombia está tratando de dejarla de lado. De dejar no tener sin que repartir efecto el contrato. Exacto. Pero quizás si esa compañía no hubiera estado, no lo hubieran encontrado. No. Porque además se necesita mucho dinero y muchos equipos. No es tan fácil localizar un galeón debajo del mar. Entonces, yo lo que me preocupa es que hasta qué punto se va a seguir avanzando en este sentido si no hay inversión económica. Y muchas veces los países y los países, sean porque le pertenezca el barco de pabellón con su bandera o los países de las costas territoriales donde lo encuentran. Entonces esto es un tema para dilucidar. Esto es un tema para dilucidar. Y fascinante. Y fascinante. Y fascinante. Y mira como tú muy bien dices que el galeón San José llevaba desde todas estas riquezas en oro, plata y esmeralda, pero también llevaba porcelana min que ya pertenecen a la legendaria ruta de Manila, que pasaban por tierra México. Tenemos ya 2 minuticos, así que te los voy a ceder a ti, María Teresa, para ver si tú quieres pues agregar algo más y también pudieras hablar un poco de esas conexiones desde el descubrimiento en los países de América Latina. Bueno, yo agradecerte pues la invitación para conversar de estos temas que me gustan más que los de la política y encantada de haber visitado el conjunto de los museos de Santo Domingo, haber visitado la audiencia, el Museo de las Casas Reales y haber visitado la audiencia real de Santo Domingo, porque la cédula que creó la Capitanía General de Venezuela es la cédula real de 1777, donde dice que el rey por su real mandato crea la Capitanía General de Venezuela y nos adscriben a la Audiencia Real de Santo Domingo. Entonces, nuestra partida de nacimiento, las 7 provincias que crean la República de Venezuela, estuve ahí y dije, wow, aquí nació nuestro país y ese Real Decreto dice, y Caracas su capital. Wow. Entonces, cuando emocionante, ¿verdad? Sí, totalmente, porque sentí que estaba parada en la historia. Además, tienen allí, en ese salón de la Audiencia Real, recuerdan además al fundador, Francisco de Vitoria, el fundador del Derecho Internacional Público. Entonces, venir a Santo Domingo es recomendarle pues, a los venezolanos que no han venido a Santo Domingo, venir a ver nuestra historia, a pasear un poco por dónde nace jurídicamente, porque nuestro país nació antes, nosotros fuimos producto de las capitulaciones que la reina Isabel la Católica dio a partir del tercer viaje de Colón cuando llega a Venezuela y se dan las capitulaciones y cómo se fueron creando las provincias, las capitulaciones de conquista, las capitulaciones de fundación de pueblos, pero venir es pararse un poco en lo que es nuestra propia historia y Santo Domingo fue la isla La Española, el primer asentamiento español, entonces vengan a Santo Domingo a conocer los museos y no dejen de visitar el Museo del Mar de las Atarazanas Reales. Muchas gracias, María Teresa, por esta cuña, ¿verdad?, al final, para que todos esos latinoamericanos y venezolanos, por supuesto, vengan a la República Dominicana y disfruten de esta fascinante historia. Gracias buen regreso y a ustedes, amigos, será hasta la próxima.